Las voces de la historia resuenan a lo largo de los siglos, revelando momentos que cambiaron el destino de naciones. Israel, una tierra rodeada de promesas, pero también de enemigos, fue el escenario de algunas de las batallas más dramáticas jamás registradas. No se trataba solo de una lucha por territorio o poder. Cada enfrentamiento llevaba consigo el peso de una promesa divina, la supervivencia de un pueblo que creía haber sido elegido para algo más grande. Lo que sucedió en esas batallas no fue solo una cuestión de estrategia militar, sino de una fe inquebrantable, una fe que, muchas veces, era lo único que quedaba cuando las armas resultaban insuficientes. Imagina estar en el campo de batalla, rodeado de enemigos más poderosos, en un número mucho mayor, y aún así, ver lo imposible suceder. Murallas cayendo con un solo grito, ejércitos rindiéndose ante un pequeño grupo de guerreros guiados por una fuerza que va más allá de la comprensión humana. Estas son las historias de Israel, un pueblo que sobrevivió no solo por sus espadas, sino por algo mucho más poderoso, la fe en una promesa que parecía imposible. Y hoy, como tantas veces en el pasado, Israel sigue encontrándose en medio de batallas, ya sean por territorio, creencias o simplemente por sobrevivir. El escenario puede haber cambiado, pero las razones para estos conflictos siguen siendo difíciles de comprender por completo, dejando en el aire una pregunta: ¿serán los mismos motivos que los de antaño, o es algo nuevo lo que se está desarrollando ante nuestros ojos? La batalla contra los amalecitas cerca de 1446 AC, Libro de Éxodo capítulo 17. Poco después de la liberación milagrosa de Egipto y la travesía del Mar Rojo, el pueblo de Israel enfrentó su primer gran desafío militar en el desierto. La nación estaba en su viaje por el desierto del Sinaí aún ajustándose a la vida fuera de la esclavitud cuando los amalecitas atacaron. Los amalecitas, un pueblo nómada, vieron a los israelitas como presas fáciles y una oportunidad de saquear. Este fue el primer gran enfrentamiento registrado después de la huida de Egipto, marcando el inicio de las luchas por el territorio prometido. La batalla tuvo lugar en Refidim, una zona desértica que hoy se identifica como parte de la península del Sinaí en el Egipto moderno. Refidim fue el lugar donde los israelitas acamparon antes de llegar al monte Sinaí. El ejército amalecita atacó a Israel desprevenido y la batalla, liderada por Josué, quien más tarde se convertiría en uno de los grandes líderes de Israel, fue intensa. Sin embargo, este no fue un combate común. Moisés, el líder del pueblo, subió a un monte cercano y desde allí levantó sus manos al cielo. Mientras Moisés mantenía las manos levantadas, los israelitas prevalecían en la batalla, pero cuando sus manos se cansaban y las bajaba, los amalecitas tomaban ventaja. Al darse cuenta de esto, Aarón y Hur, quienes estaban con Moisés, sostuvieron sus brazos hasta el atardecer, permitiendo que el ejército de Josué derrotara a los amalecitas. Esta batalla, además de ser un hito militar, simbolizó la importancia de la dependencia de Israel en Dios para sus victorias. A partir de entonces quedó claro que la fe y la obediencia eran tan fundamentales como la estrategia militar. Los amalecitas fueron derrotados, pero su historia continuaría más tarde en futuros enfrentamientos con Israel. Si quieres entender más sobre cómo la fe moldeó la historia de Israel, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Pronto tendremos más historias como la travesía de Moisés, sus batallas con Egipto y los 40 años en el desierto. No te pierdas la oportunidad de seguirlas. La batalla de Jericó cerca de 1400 AC, Libro de Josué capítulo 6. Jericó era una de las ciudades más fortificadas de Canaán, y sus imponentes murallas hacían que los cananeos se sintieran invencibles. La ciudad se encontraba en una posición estratégica, guardando la entrada al interior de la tierra prometida, y los israelitas sabían que la conquista de Jericó sería crucial para ocupar toda la región. Cuando los habitantes de Jericó vieron al ejército israelita acampado al otro lado del río Jordán, cerraron completamente las puertas de la ciudad, preparándose para un largo asedio. Lo que no podían imaginar era que Josué, guiado por Dios, traería una estrategia completamente inesperada y sin precedentes. Dios ordenó a Josué que no atacara directamente, sino que marchara alrededor de las murallas de la ciudad, una vez al día durante 6 días, llevando consigo el Arca de la Alianza, el símbolo tangible de la presencia de Dios con el pueblo de Israel. El Arca, cargada por sacerdotes, era un recordatorio constante de que Dios estaba en el centro de aquella batalla, que la victoria no llegaría por la fuerza militar, sino por el poder divino.
La sola visión del arca en movimiento alrededor de las murallas silenciosas debió haber causado un profundo terror en los corazones de los habitantes de Jericó. Cada día, el sonido de las trompetas resonaba alto y claro, mientras el ejército israelita marchaba en completo silencio. No era una guerra común. No había catapultas, ni gritos de guerra, ni escaramuzas. Era una batalla espiritual. La estrategia inusual de Josué no solo iba dirigida contra las murallas físicas, sino también para desestabilizar la confianza de los defensores cananeos, que observaban asustados y confundidos. En el séptimo día, según las instrucciones de Dios, Josué y su ejército marcharon alrededor de las murallas 7 veces. Al final de la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron sus trompetas con fuerza, y Josué ordenó al pueblo que gritara. Fue en ese momento que algo extraordinario sucedió. Las enormes murallas, que habían protegido Jericó durante generaciones, colapsaron por completo. El terror entre los cananeos debió haber sido absoluto. Las murallas, símbolo de invulnerabilidad y orgullo, cayeron ante sus ojos como si estuvieran hechas de arena. Los israelitas entraron en la ciudad y la tomaron sin resistencia. Jericó fue totalmente destruida, y solo Rahab, la prostituta que había escondido a los espías israelitas, y su familia fueron salvados, tal como Josué lo había prometido. La victoria en Jericó marcó el primer gran paso hacia la conquista de Canaán. El Arca de la Alianza fue crucial en esta batalla, no solo como símbolo religioso, sino como el recordatorio visible de la presencia y el poder de Dios en medio del pueblo de Israel. Esta victoria no se obtuvo por la fuerza o por las armas, sino por la obediencia y la fe en el plan divino. Para entender más sobre el papel del Arca de la Alianza en la historia de Israel, no dejes de ver nuestro vídeo completo sobre este tema. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. La batalla de Jaí cerca de 1400 AC, libro de Josué capítulos 7 y 8. Poco después de la impresionante victoria en Jericó, el siguiente objetivo del ejército israelita fue la ciudad de Jaí, ubicada al este de Betel, en la región montañosa que hoy corresponde a Cisjordania. A pesar de ser una ciudad pequeña y aparentemente vulnerable, la batalla contra Jaí se reveló como un gran desafío para Israel, que sufrió su primera derrota tras la conquista de Jericó. El motivo de la derrota inicial fue el pecado de Acán, uno de los israelitas, que desobedeció la orden de Dios de no tomar para sí los despojos de Jericó. Debido a esta transgresión, Dios retiró su favor del ejército israelita, y al atacar Jaí por primera vez, los soldados de Josué fueron derrotados, sufriendo grandes bajas. Este revés desanimó al pueblo, y Josué buscó respuestas ante Dios. Después de identificar y purificar el campamento de Israel, eliminando a Acán y su familia, Josué recibió nuevas instrucciones para conquistar Jaí. Esta vez, el enfoque fue diferente. Josué organizó una emboscada, una parte del ejército de Israel atacaría la ciudad de frente y fingiría retirarse, atrayendo a los defensores de Jaí fuera de las murallas. Mientras tanto, una segunda fuerza israelita se posicionaría detrás de la ciudad, lista para atacar. La estrategia fue un éxito. Cuando los guerreros de Jaí salieron en persecución del ejército israelita que supuestamente se retiraba, Josué dio la orden, y los soldados ocultos detrás de la ciudad entraron e incendiaron Jaí. Al ver el humo subir, los guerreros de Jaí se dieron cuenta demasiado tarde de que habían caído en una trampa. Rodeados por los israelitas, fueron completamente derrotados. La batalla de Jaí sirvió como un poderoso recordatorio de que la obediencia a Dios era esencial para las victorias de Israel. No importaba el tamaño de la ciudad o la fuerza del ejército enemigo, sin el favor divino, Israel no podría prevalecer. La batalla contra los 5 reyes amorreos alrededor de 1400 a.C., libro de Josué, capítulo 10. Después de las victorias en Jericó y Jaí, la fama de Israel se extendió por toda la región de Canaán. Ante la amenaza que representaba el ejército de Josué, 5 reyes amorreos se unieron para formar una coalición contra los israelitas. Los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón unieron sus fuerzas con el objetivo de destruir Gabaón, una ciudad que había hecho una alianza con Israel. La ubicación de la batalla corresponde a lo que hoy sería parte del sur de Israel, en las regiones montañosas cercanas a Jerusalén. Cuando los gabaonitas, aliados de Israel, supieron de la ofensiva de los 5 reyes, enviaron mensajeros a Josué, pidiendo ayuda. En respuesta,
Josué dirigió una marcha nocturna con su ejército, subiendo rápidamente desde Gilgal, el campamento israelita, hasta Gabaón. La batalla que siguió fue uno de los eventos más espectaculares de las conquistas de Israel. Con la ayuda de Dios, los israelitas sorprendieron a los ejércitos de los 5 reyes e infligieron graves bajas. En medio del enfrentamiento, Dios hizo llover grandes piedras del cielo sobre los enemigos, causando más muertes que las propias espadas de los israelitas. Sin embargo, el día estaba terminando y Josué sabía que necesitaba más tiempo para asegurar la victoria completa. Entonces, en un acto de fe sin precedentes, Josué pidió a Dios que detuviera el sol sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. La petición fue concedida, y la luz del día se prolongó, permitiendo que el ejército de Israel continuara persiguiendo y derrotando a los enemigos hasta que todos fueron destruidos. Esta batalla fue un hito en la historia militar de Israel, no solo por la impresionante victoria sobre una coalición de reyes, sino por el milagro del sol detenido, mostrando que el favor de Dios estaba claramente con Israel. Este evento también consolidó el dominio de Israel sobre gran parte del sur de Canaán. La batalla contra Jabín, rey de Jase, y el general Sísara alrededor de 1125 a.C., Libro de Jueces, capítulos 4 y 5. Después de un periodo de relativa paz bajo el liderazgo de Josué, el pueblo de Israel se vio nuevamente oprimido por un enemigo poderoso. Esta vez, el rey Jabín de Jase, que reinaba sobre el norte de Canaán, subyugó a los israelitas. Su general, Sísara, comandaba un ejército formidable con 900 carros de hierro, que eran una fuerza devastadora en esa época. La ciudad de Jase, situada al norte, donde hoy se encuentra parte de Israel, cerca del lago de Tiberíades, se convirtió en un centro de dominación sobre Israel. Durante 20 años, los israelitas sufrieron bajo el yugo de Jabín y Sísara, hasta que una profetisa y jueza llamada Débora surgió como la líder del pueblo. Ella, junto con Barak, un comandante militar israelita, recibió la misión de liberar a Israel de ese dominio opresor. Débora llamó a Barak y le dio instrucciones divinas para atraer a Sísara y su ejército al río Quisón, en el valle de Yezriel, hoy conocido como la llanura de Meguido, una región al norte de Israel. Barak, al mando de 10,000 hombres, obedeció las órdenes de Débora y posicionó sus fuerzas. Dios actuó nuevamente a favor de Israel, enviando una tormenta torrencial que hizo que los carros de hierro de Sísara quedaran atrapados en el lodo del campo de batalla. Sin la ventaja de su tecnología militar, el ejército de Sísara fue desbaratado por los israelitas, y él mismo huyó a pie en busca de refugio. Sísara encontró refugio en la tienda de Jael, esposa de Eber, el kenita, quien lo acogió y le ofreció descanso. Sin embargo, mientras Sísara dormía, Jael lo mató clavándole una estaca en la cabeza, completando así la victoria de Israel. Esta batalla no solo trajo la liberación de los israelitas, sino que también destacó el papel fundamental de Débora y Jael en la historia de la salvación de Israel. El cántico de Débora, registrado en Jueces 5, celebra la victoria y exalta el liderazgo valiente de estas dos mujeres. Ya tenemos un vídeo completo sobre la historia de Débora y Jael en nuestro canal. No pierdas la oportunidad de verlo, suscribirte y compartir este contenido. La batalla contra los madianitas alrededor de 1100 a.C., Libro de Jueces, capítulos 6 y 7. Después de la liberación de las manos de Jabín y Sísara, el pueblo de Israel cayó nuevamente en pecado e idolatría, lo que los llevó a sufrir bajo la opresión de otro enemigo. Esta vez, los madianitas invadieron y oprimieron a Israel durante 7 años. Estos invasores saqueaban las cosechas y el ganado, dejando a los israelitas en la miseria. Muchos fueron obligados a esconderse en cuevas y montañas para escapar de los constantes ataques. Los madianitas habitaban al este del río Jordán, en una región que hoy corresponde a parte de Jordania y Arabia Saudita. Fue entonces cuando Dios llamó a Gedeón, un hombre humilde, para liderar a Israel en la batalla contra los madianitas. Gedeón, quien se consideraba el menor de su familia, al principio fue reacio, pero tras recibir señales divinas, aceptó la misión. Dios le instruyó que reuniera un ejército, pero sorprendentemente, ordenó que Gedeón redujera sus fuerzas a solo 300 hombres. El propósito de esto era claro, mostrar que la victoria no vendría por la fuerza humana, sino por la intervención divina. Gedeón, entonces, dividió su pequeño ejército en 3 grupos, armados solo con trompetas y antorchas escondidas dentro de cántaros.
Atacaron el campamento madianita de noche. Cuando los hombres de Gedeón rompieron los cántaros y tocaron las trompetas, los madianitas, en medio de la oscuridad y la confusión, comenzaron a pelear entre ellos, creyendo que estaban siendo atacados por un ejército mucho más grande. Aquellos que sobrevivieron huyeron en pánico, e Israel obtuvo una victoria aplastante sin necesidad de combatir directamente. Esta batalla no solo liberó a Israel de la opresión de los madianitas, sino que también demostró que Dios podía salvar a su pueblo con cualquier número de soldados, probando nuevamente que la fuerza de Israel provenía de su fe, y no de su poder militar. La batalla contra los amonitas alrededor de 1080 a.C., Libro de Jueces, capítulo 11. Después de la victoria sobre los madianitas, Israel continuó luchando contra enemigos en su camino para proteger y establecer su tierra. Esta vez, la amenaza vino de los amonitas, que habitaban al este de Israel, en la región que hoy corresponde a la Jordania moderna. Los amonitas reclamaban territorios que creían que les pertenecían y comenzaron a oprimir a los israelitas que vivían en la región de Galaad. El pueblo clamó a Dios por ayuda, y fue entonces cuando Jefté, un hombre que había sido exiliado de su propia familia, fue llamado para liderar a Israel. Jefté, conocido por su valentía y habilidad militar, intentó primero resolver el conflicto diplomáticamente. Envió mensajeros a los amonitas, explicando que el territorio que ellos reclamaban había sido dado a Israel por Dios, tras la victoria sobre los amorreos. Sin embargo, los amonitas rechazaron la oferta de paz y se prepararon para la guerra. Ante esto, Jefté reunió un ejército y marchó a la batalla. Con la bendición de Dios, derrotó a los amonitas en una serie de enfrentamientos, garantizando la liberación de los israelitas que vivían en Galaad. La victoria de Jefté fue tan significativa que los amonitas nunca volvieron a oprimir a Israel durante su tiempo como juez. Sin embargo, esta batalla también quedó marcada por una trágica promesa hecha por Jefté. Antes de ir a la guerra, hizo un voto a Dios, diciendo que, si él le concedía la victoria, Jefté sacrificaría lo primero que saliera de su casa al regresar. Para su tristeza, fue su propia hija quien salió a recibirlo. Aunque el texto no da detalles exactos sobre el cumplimiento de este voto, el evento dejó una huella sombría en la vida de Jefté. La victoria sobre los amonitas garantizó un periodo de paz para Israel, pero también trajo lecciones sobre la prudencia y el cuidado al hacer votos ante Dios. La batalla contra los filisteos, Sansón alrededor de 1050 a.C., Libro de Jueces, capítulos 13 a 16. En uno de los periodos más oscuros de la historia de Israel, los filisteos emergieron como uno de los mayores enemigos del pueblo de Dios. Viviendo a lo largo de la costa del Mediterráneo, en una área que hoy comprende parte de Israel y Gaza, los filisteos frecuentemente invadían las tierras de Israel, saqueando, oprimiendo y subyugando a las tribus israelitas. En este contexto, surgió la figura de Sansón, uno de los jueces más notables y controvertidos de Israel. Sansón fue elegido por Dios desde antes de su nacimiento para ser un nazareo, alguien consagrado a Dios con el propósito de liberar a Israel. Dotado de una fuerza sobrehumana, Sansón fue un verdadero flagelo para los filisteos, derrotando a sus ejércitos en varias ocasiones. Sin embargo, también era un hombre impulsivo, muchas veces guiado por sus deseos y emociones. La batalla de Sansón contra los filisteos fue menos una guerra formal y más una serie de enfrentamientos personales, donde él, solo, confrontaba a los filisteos con su fuerza prodigiosa. En uno de sus actos más impresionantes, Sansón, con la fuerza de sus propias manos, mató a 1000 filisteos usando solo la quijada de un burro. No obstante, la debilidad de Sansón se manifestó cuando fue traicionado por Dalila, una mujer filistea. Tras ser seducido por ella, Sansón reveló que la fuente de su fuerza residía en su cabello, que nunca había sido cortado. Dalila aprovechó la confesión y lo traicionó, cortándole el cabello mientras dormía. Sin su fuerza, Sansón fue capturado por los filisteos, quienes lo cegaron y lo hicieron prisionero. Aún así, la historia de Sansón culmina en un último acto heroico. Durante una celebración de los filisteos en un templo dedicado a su dios Dagón, Sansón, con su cabello empezando a crecer nuevamente, oró a Dios por una última muestra de fuerza. En un acto final de venganza y sacrificio, derribó las columnas del templo, matando a más filisteos en su muerte que en toda su vida. Esta batalla final destruyó a la élite filistea presente en el templo y marcó el comienzo de una nueva etapa para Israel.
La historia de Sansón es una de las más complejas y simbólicas de la Biblia. Su fuerza, sus fallas y su sacrificio final continúan inspirando reflexiones sobre el poder, la redención y el precio de la desobediencia. Para conocer más sobre la vida de Sansón, no te pierdas nuestro vídeo completo disponible en el canal. La batalla contra los filisteos, Saúl y David alrededor de 1025 a.C., libro de 1 Samuel, capítulos 17 y 18. Los filisteos siguieron siendo una amenaza constante para Israel a lo largo de los años. Durante el reinado del rey Saúl, los filisteos buscaban dominar las tierras israelitas. Uno de los enfrentamientos más célebres de esa época fue el duelo entre el joven pastor David y el gigante filisteo Goliat. La batalla tuvo lugar en el valle de Elá, al suroeste de Jerusalén, un lugar que todavía puede identificarse en la Israel moderna. El ejército de Israel, liderado por Saúl, estaba acampado en un lado del valle, mientras que los filisteos estaban al otro lado. Durante 40 días, Goliat, un temido guerrero gigante, desafiaba a los israelitas a un combate directo, insultando tanto al ejército como al Dios de Israel. Nadie, ni siquiera el propio Saúl, se atrevía a enfrentarse a Goliat, hasta que David, un joven pastor, llegó al campo de batalla. David, sin armadura ni experiencia militar, pero con una profunda fe en Dios, se ofreció para luchar contra Goliat. Armado solo con su honda y 5 piedras, David confiaba en que el Señor lo liberaría de la misma manera que lo había protegido de leones y osos mientras cuidaba de sus ovejas. Cuando comenzó el combate, David lanzó una piedra con su honda que golpeó a Goliat directamente en la frente, derribando al gigante. Luego, usó la propia espada de Goliat para decapitarlo. La muerte de Goliat no fue solo una victoria individual para David, sino una gran victoria para Israel, que pronto derrotó al resto del ejército filisteo en fuga. Esta batalla marcó el inicio del ascenso de David, quien se convertiría en el rey de Israel y uno de los líderes más grandes de su historia. Este evento simbolizó que la fuerza de Israel no residía en sus armas o en guerreros poderosos, sino en su fe en Dios. La victoria de David sobre Goliat se convirtió en una de las historias más icónicas de la Biblia, recordada como el triunfo de la fe sobre el miedo y la fuerza bruta. Si quieres conocer más sobre la increíble jornada de David, no te pierdas nuestro vídeo sobre él en el canal. Suscríbete, dale me gusta y comparte para seguir acompañándonos en las historias que están por venir. La batalla contra los amalecitas bajo el reinado de Saúl alrededor de 1040 a.C., libro de 1 Samuel, capítulo 15. Los amalecitas, uno de los enemigos más persistentes de Israel, volvieron a convertirse en una amenaza significativa durante el reinado de Saúl. Estos nómadas del desierto habían sido una fuente constante de conflictos, atacando a Israel desde los tiempos de Moisés. Dios entonces dio una orden clara a Saúl a través del profeta Samuel: destruir por completo a los amalecitas por sus acciones pasadas contra Israel, sin perdonar nada, ni personas ni animales. Saúl reunió a su ejército y marchó a la batalla contra los amalecitas. La guerra se libró en la región del desierto, al este de Israel, posiblemente en el área que hoy se localiza en el sur de Israel y el norte de la península del Sinaí. Con el favor de Dios, el ejército de Saúl obtuvo una victoria aplastante, derrotando a los amalecitas y destruyendo sus fuerzas. Sin embargo, Saúl cometió un grave error. Desobedeció la orden divina al perdonar al rey Agag de los amalecitas y al mejor de los rebaños y el ganado, justificándose en que los usaría como sacrificios a Dios. Esta desobediencia le costó caro a Saúl. Cuando Samuel se enteró de lo sucedido, reprendió duramente al rey y le informó que, por su rebelión contra las órdenes de Dios, perdería el trono y sería rechazado como rey de Israel. Samuel personalmente ejecutó al rey Agag, pero el acto de desobediencia de Saúl marcó el inicio de su declive como líder de Israel. Este evento también simbolizó que, para Dios, la obediencia era más importante que el sacrificio, y esta lección se convirtió en una de las más importantes en la historia de Israel. La batalla contra los moabitas, amonitas y edomitas alrededor de 850 a.C., libro de 2 Crónicas, capítulo 20. Durante el reinado de Josafat, rey de Judá, la nación enfrentó una alianza amenazante formada por 3 poderosos enemigos: los moabitas, los amonitas y los edomitas. Estos 3 pueblos se unieron con el objetivo de invadir Judá, avanzando hacia Jerusalén. La batalla se libró en el desierto de Tecoa, una región que hoy corresponde al sur de Israel, cerca de Cisjordania.
Cuando Josafat supo que esos 3 ejércitos se acercaban, se sintió en gran desesperación e inmediatamente buscó la ayuda de Dios. Reunió al pueblo de Judá y lideró una oración colectiva en el templo, clamando por la intervención divina. En respuesta, Dios envió un mensaje a través de un profeta, diciendo a Josafat que la batalla no sería ganada por sus manos, sino por Dios. El día de la batalla, Josafat organizó su ejército, pero en lugar de liderar a sus hombres con espadas y escudos, puso a los cantores y levitas al frente del ejército para alabar a Dios con cánticos de adoración. A medida que el pueblo alababa, Dios causó tal confusión entre los enemigos que comenzaron a luchar entre ellos mismos. Cuando los hombres de Judá llegaron al lugar de la batalla, encontraron a los ejércitos enemigos completamente destruidos. Esta batalla es una de las más notables en los registros de Israel, ya que demuestra el poder de la adoración y de la fe inquebrantable en Dios. Josafat y el pueblo de Judá vencieron sin tener que levantar una sola arma, confiando únicamente en el poder de Dios para luchar a su favor. La batalla contra los arameos bajo el reinado de Acab alrededor de 853 a.C., Libro de Reyes, capítulos 20 y 22. Durante el reinado de Acab, rey de Israel, el reino enfrentó varios conflictos con sus vecinos del norte, los arameos. El rey Ben-Hadad de Aram, cuya capital era Damasco, reunió una vasta coalición de 32 reyes para atacar Israel. La primera batalla ocurrió cuando Ben-Hadad sitió Samaria, la capital del reino del norte, exigiendo la rendición total de Acab y el saqueo de la ciudad. Acab, aunque dudoso, fue animado por un profeta de Dios que le aseguró que la victoria sería dada a Israel para que el pueblo supiera que el Señor era Dios. Con ese aliento, Acab lideró un pequeño, pero eficiente ejército contra los arameos. En la batalla que siguió, los israelitas derrotaron a los arameos, a pesar de estar en desventaja numérica. Al año siguiente, Ben-Hadad volvió a atacar Israel, esta vez en Afec, una ciudad cercana al río Jordán, en lo que hoy sería parte de la moderna Siria. Nuevamente, el ejército de Acab estaba en desventaja numérica, pero con la promesa de victoria divina, los israelitas lograron derrotar a los arameos una vez más. Ben-Hadad fue capturado, pero Acab cometió un grave error. En lugar de ejecutarlo como Dios había ordenado, Acab hizo un tratado de paz y liberó al rey enemigo. Este acto de desobediencia tendría consecuencias devastadoras para Acab. Posteriormente, en otra batalla contra los arameos, Acab fue herido mortalmente en combate, cumpliéndose así la profecía de que su desobediencia resultaría en su caída. Esta serie de batallas demostró que, incluso frente a la victoria, la obediencia total a Dios era crucial para el éxito continuo de Israel. Acab, a pesar de haber tenido éxito militar, pagó el precio de su falta de fidelidad. La batalla de Ramot de Galaad alrededor de 853 a.C., Libro de Reyes, capítulo 22. La batalla de Ramot de Galaad fue uno de los episodios más trágicos y decisivos en la vida de Acab, rey de Israel. Situada al este del río Jordán, Ramot de Galaad, hoy una región que corresponde al norte de Jordania, era una ciudad estratégica que Israel deseaba reconquistar de los arameos. Acab se unió a Josafat, rey de Judá, para esta misión, formando una coalición entre los dos reinos hebreos. Antes de partir a la batalla, Josafat insistió en consultar a los profetas. Aunque la mayoría de los profetas predijo victoria, el profeta Micaías, uno de los pocos que aún seguía fielmente a Dios, advirtió que Acab moriría si iba a la batalla. A pesar de esta advertencia, Acab decidió seguir con la campaña, desestimando el mensaje de Micaías. Durante el combate, Acab intentó disfrazarse para evitar ser un objetivo del enemigo. Sin embargo, un soldado arameo disparó una flecha que, aparentemente por casualidad, alcanzó a Acab en una grieta de su armadura. Gravemente herido, Acab ordenó que lo mantuvieran de pie en su carro para que sus hombres no se dieran cuenta de su estado. Acab murió al anochecer, y su cuerpo fue llevado de regreso a Samaria. La batalla de Ramot de Galaad fue una derrota significativa para Israel, marcando el fin del reinado de Acab, tal como había sido profetizado debido a su desobediencia a Dios. Esta batalla es recordada como un ejemplo de cómo el destino de un líder puede estar sellado por la negativa a seguir las advertencias divinas. La batalla de Jerusalén contra Senaquerib, rey de Asiria alrededor de 701 a.C., Libro de Reyes, capítulos 18 y 19, Isaías, capítulos 36 y 37. Durante el reinado de Ezequías, rey de Judá,
El poderoso imperio asirio, liderado por el rey Senaquerib, invadió y devastó gran parte de la región, sometiendo a muchas naciones y ciudades. Tras conquistar varias ciudades de Judá, los ejércitos asirios marcharon hacia Jerusalén, rodeando la ciudad. La capital de Judá estaba bajo la amenaza de ser destruida. Senaquerib envió mensajeros para intimidar a Ezequías y al pueblo de Jerusalén, afirmando que ningún dios de las naciones vecinas había sido capaz de detener el avance asirio, y que el Dios de Israel no sería diferente. Ezequías, sin embargo, no cedió al miedo. En lugar de rendirse, fue al templo del Señor y oró, buscando la ayuda divina para salvar la ciudad. El profeta Isaías fue enviado a Ezequías con un mensaje claro de Dios: Jerusalén no caería en manos de los asirios. El Señor protegería la ciudad, y Senaquerib sería obligado a retroceder. Esa misma noche, el ángel del Señor pasó por el campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Al amanecer, los que quedaron huyeron, y Senaquerib regresó a Nínive, su capital. Esta batalla, o la ausencia de ella, fue una prueba del poder y la fidelidad de Dios para proteger a su pueblo, incluso frente a un enemigo tan temido como el imperio asirio. La victoria de Judá no fue obtenida por espadas o estrategias militares, sino por la intervención directa de Dios, que respondió a la fe de Ezequías. La batalla contra los babilonios, caída de Jerusalén alrededor de 586 a.C., Libro de 2 Reyes, capítulo 25, Jeremías, capítulo 52. La batalla de Jerusalén contra los babilonios marcó uno de los momentos más devastadores en la historia de Israel. Bajo el reinado de Sedequías, el último rey de Judá, el reino enfrentaba la amenaza del poderoso imperio babilónico, liderado por el rey Nabucodonosor. La guerra contra Babilonia fue el desenlace de años de desobediencia del pueblo de Israel y sus gobernantes, quienes ignoraron los avisos de los profetas de Dios. Nabucodonosor había invadido Judá anteriormente y Sedequías había sido nombrado rey vasallo. Sin embargo, Sedequías rompió su alianza con Babilonia, lo que llevó a Nabucodonosor a sitiar Jerusalén. La ciudad fue rodeada por 1 año y medio, y el hambre se apoderó de la población. Finalmente, en 586 a.C., las murallas fueron quebradas, y los babilonios entraron en Jerusalén. El templo de Salomón, el lugar más sagrado de culto para el pueblo de Israel, fue saqueado e incendiado, junto con el palacio real y las casas de la ciudad. Sedequías intentó huir, pero fue capturado cerca de Jericó. Fue llevado ante Nabucodonosor, quien lo obligó a presenciar la ejecución de sus propios hijos antes de cegarle y llevarlo cautivo a Babilonia. Durante esta devastación, la Arca de la Alianza, símbolo de la presencia de Dios entre el pueblo de Israel, desapareció, y su paradero sigue siendo desconocido hasta hoy. Esta batalla marcó el fin del reino de Judá y el comienzo del exilio babilónico, uno de los periodos más oscuros de la historia de Israel. El pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, donde permanecieron durante 70 años, tal como lo habían profetizado. Para conocer más sobre la historia de Nabucodonosor, no te pierdas nuestro vídeo en el canal. La revuelta de los macabeos contra los seleucidas. En el siglo II a.C., la tierra de Israel estaba bajo el dominio del imperio seleucida, liderado por Antíoco IV Epífanes, quien intentó forzar la helenización de sus territorios. Parte de este proceso incluyó la represión religiosa hacia el pueblo judío, prohibiendo prácticas como la circuncisión y el estudio de la Torá. Antíoco llegó a profanar el templo de Jerusalén al ofrecer sacrificios de animales impuros en el altar, lo que provocó una gran revuelta entre los judíos. En este contexto surgió Matatías, un sacerdote de la ciudad de Modín, quien, al negarse a adorar a los dioses griegos, mató al oficial seleucida que intentaba imponer el sacrificio pagano. Este acto dio inicio a la revuelta de los macabeos. Matatías y sus 5 hijos, conocidos como los macabeos, lideraron una resistencia contra el gobierno seleucida, utilizando tácticas de guerrilla para enfrentar al ejército griego. Tras la muerte de Matatías, su hijo Judas Macabeo asumió el liderazgo del movimiento. Judas Macabeo, un líder militar habilidoso e inspirador, condujo a los judíos en varias batallas contra las fuerzas seleucidas. A pesar de estar en desventaja numérica y con menos equipamiento, los macabeos lograron una serie de victorias notables gracias a su estrategia, conocimiento del terreno, y sobre todo, a su fe en la causa.
una de las mayores victorias tuvo lugar en la batalla de Emaús, donde Judas y su ejército derrotaron a una gran fuerza seleucida liderada por los generales Nicanor y Gorgias. En 164 a.C., Judas y sus hombres reconquistaron Jerusalén y purificaron el templo, que había sido profanado. En esta ocasión ocurrió el milagro de Hanukkah. Al rededicar el templo, el aceite para encender la menorá alcanzaba solo para un día, pero milagrosamente duró 8 días, tiempo suficiente para producir más aceite purificado. La guerra de los Macabeos continuó algunos años tras la muerte de Judas, bajo el liderazgo de sus hermanos, hasta que se restableció la independencia de Israel bajo la dinastía Asmonea, que gobernó la tierra de Israel durante aproximadamente 100 años, hasta la llegada del dominio romano. Esta revuelta no solo resultó en la restauración de la libertad religiosa y la autonomía política de Israel, sino que se convirtió en un símbolo de la lucha contra la opresión y la preservación de la fe e identidad del pueblo judío. A medida que recorremos las historias de las batallas de Israel, nos damos cuenta de que trascienden el campo de batalla físico y se adentran en lo más profundo del alma humana, explorando temas de fe, coraje y resiliencia. Estos relatos, registrados a lo largo de los siglos, no solo han moldeado la identidad de un pueblo, sino que también ofrecen lecciones universales que siguen resonando hasta hoy. Cada batalla descrita en las páginas de la Biblia nos enseña que la lucha por la supervivencia va más allá de la simple autodefensa. Se trata de defender valores, creencias y aquello que define profundamente a una nación y a sus individuos. Estas batallas son representaciones de desafíos que enfrentamos en diferentes momentos de nuestro propio viaje. Lo que las historias de Israel nos revelan es que, incluso frente a enemigos aparentemente invencibles, el verdadero poder reside en la unión, la persistencia, y sobre todo, en la fe. Al reflexionar sobre estas batallas, nos damos cuenta de que, así como Israel enfrentó fuerzas externas mucho mayores, nosotros también enfrentamos desafíos que parecen insuperables en nuestro día a día. Pueden no ser ejércitos armados, pero son obstáculos reales, injusticias, adversidades personales, crisis sociales o dudas internas. Y al igual que los israelitas vencieron por la fuerza de sus principios y su confianza en algo más grande que ellos mismos, también nosotros podemos encontrar fuerza y superación al mantenernos fieles a nuestros propios valores. La verdadera lección práctica de estas historias es que no siempre las batallas de la vida son ganadas por aquellos que tienen más poder o recursos. Muchas veces, las victorias más significativas provienen de aquellos que se niegan a rendirse, que permanecen firmes incluso cuando las probabilidades parecen pocas. Son esas personas las que demuestran que el verdadero campo de batalla es la mente y el corazón. Persistencia, fe y la certeza de que hay algo más grande que defender hacen que cualquier desafío sea superable. Estas antiguas batallas de Israel continúan inspirándonos porque, en el fondo, los principios en juego, la lucha por la justicia, la dignidad, la fe y la libertad, son atemporales. Las guerras físicas pueden haber cambiado, pero las batallas internas y sociales que enfrentamos no son tan diferentes a las del pasado. Lo que está en juego hoy puede ser la preservación de la dignidad humana, la verdad, la compasión y la paz. Y, por último, la pregunta que surge es fundamental: ¿cuáles son las batallas que realmente vale la pena luchar hoy? ¿Y será que el antiguo método de luchar con violencia, control o poder bruto aún tiene sentido? Tal vez las batallas más relevantes de hoy requieran nuevos métodos, más diálogo, compasión, entendimiento y la fuerza del espíritu. Al final, lo que realmente vale la pena defender va más allá de la fuerza de las armas, son los valores que definen nuestra humanidad y a las futuras generaciones.